vamos a dar el uso de la palabra a la congresista Marisa Glave con el proyecto de ley para reconocer derechos en igualdad para trabajadores y trabajadoras del hogar. Gracias. Si me permiten, me voy a parar un ratitito porque si no, no logro ver la primera fila. Miren, compañeros, compañeras, Cecilia nos decía hace un rato que para ser mujer, que para las mujeres es difícil la vida, ¿no es cierto?, cuando habló acá y representó un poco lo que venían de la experiencia de ICA. Entonces sí, pues para las mujeres es difícil la vida, y para las mujeres es difícil el trabajo. Y tenemos un problema serio, porque también Lady nos hizo recordar que el trabajo del cuidado es esencial para la vida. Y lo que es esencial para la vida, por alguna razón, parece que no vale. Terminamos valorando otro tipo de trabajos, y el trabajo del cuidado, el trabajo que es esencial para la vida, no solamente no es cuidado y no es valorado, sino, como nos recordaba Nelly con algunos de los ejemplos, en el caso de Junín, termina, por ejemplo, con una niña de 13 años asesinada y que muchos años después tenemos una condena de 12 años, lo que termina siendo una burla, ¿no es cierto? Entonces, tenemos un problema grave, porque necesitamos darle la vuelta a una manera de mirar las relaciones de trabajo y en particular las relaciones de trabajo donde están las mujeres desarrollando lo que en nuestra sociedad creen es el trabajo tradicional de la mujer. Y entonces ahí hay elementos que tenemos que presionar y levantar. El otro día en la marcha del 8 de marzo nos encontramos con varias de las compañeras y nosotras llevábamos una bandera que decía cocinar, lavar, planchar también es trabajar. Y es intentar levantar esta discusión sobre qué cosa estamos entendiendo por trabajo, ¿no es cierto? Y cómo es que la sociedad lo valora, cómo es que la sociedad se hace cargo de que hay un conjunto de personas, en particular mujeres, que están a cargo de que el resto de la vida funcione. Y es verdad lo que nos decía Lady, muchos de los congresistas pueden estar acá o podemos estar acá porque hay mujeres en nuestras casas resolviendo muchas de las cosas que la mayoría no logra por distintas razones. Y no se quiere reconocer el esencial trabajo que significa. Y eso no pasa en todos lados, pero sí pasa acá. Y pasa además en esta especie, de vergonzosa supuesta relación familiar, como decía Indira, ¿no es cierto? No, si es como si fuera una persona de mi hogar y de mi casa. Entonces, como es una persona de mi hogar y de mi casa, si la puedo maltratar, no le puedo reconocer labores especiales, no le reconozco tiempo extra, no le reconozco gratificaciones, no le reconozco CTS, en fin, no reconozco que lo que tiene en realidad es una relación laboral. Y esto además va acompañado de un conjunto de cosas que sé que además Tania las va a levantar con mucha hincapié en su propuesta, y que tiene que ver con que esto ha empezado desde niñas, porque la mayoría de trabajadoras del hogar empezaron como trabajadoras del hogar siendo niñas, en relaciones supuestamente de, comillas, padrinazgo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa ocurre? Supuestamente hay una relación con alguien de la familia, y entonces se va donde la, comillas, madrina o el padrino de niña, supuestamente a estudiar, le van a dar un sueldito, le van a dar comida, le van a dar alojamiento, y eso supuestamente es reconocerle los derechos. Y eso no es reconocer derechos, eso es explotar, ¿no es cierto? Y eso es finalmente tirarse abajo una relación esencial. Y lo digo además por experiencia. Yo me crié en el Cusco, muy poca gente lo sabe, en realidad crecí en el Cusco, y en el Cusco conocí a una mujer a la que le agradezco muchísimo porque en realidad ayudó a mi madre a cuidarme, la señora Susana Muñoz, y ella era del Sindicato de Trabajadoras del Hogar del Cusco. Y con Susana aprendí 500 cosas de niña, y participé de las reuniones del sindicato. Y una de las tareas que, por ejemplo, desarrollaban las compañeras del sindicato era ir a la nocturna. Y entonces ya uno incluso aprendía cómo identificar a una chica que probablemente estaba siendo trabajadora del hogar y que estaba eventualmente yendo a la nocturna, si es que eventualmente le permitían ir, ¿no es cierto?, a estudiar, y cómo tratar de acercar, a hablar, a contarle que existía un sindicato. Y ahí aprendí que realmente sin el sindicato, sin la organización sindical, todo lo que estamos sabiendo ahora sería imposible. Porque son mujeres organizadas que además de hacer su propio trabajo, terminan yendo a lugares donde saben que hay otras mujeres que no están organizadas, que probablemente están explotadas y que tienen que encontrar la manera no solo de identificarlas, sino de hablarles para que generen confianza y comiencen de una manera
muy particular a entender que existen un conjunto de derechos y que esos derechos no se los pueden quitar así nomás. Entonces es fundamental que hoy avancemos a lo que ya hemos logrado, que es el convenio 189, se vuelva ley. Porque hoy, una cosa que nos recordaban, tuvimos un camino largo, ¿no es cierto?, para conseguir que el 189 sea reconocido. Y se mandó finalmente en noviembre. ¿Eso qué cosa hace? Le da un año de plazo al Estado para adaptarse. Y creo que eso es fundamental que lo tengamos en mente. En teoría el Estado tiene un plazo para poder adaptarse a lo que formalmente ha suscrito. Entonces, lo que está haciendo la compañera Tania Pariona desde la Comisión de la Mujer es comprometerse a cumplir con una obligación del Estado, que el Estado ya aceptó de manera pública. Pero este compromiso no puede ser cualquier compromiso. Necesitamos reconocer igualdad en derechos, ¿no es cierto? Y lo que estamos reconociendo en los distintos proyectos es que se tiene que reconocer igualdad de derechos al régimen laboral de la actividad privada. No pueden haber derechos diferentes. No puede ser que como son trabajadoras del hogar, tienen una CTS diferente, ¿por qué? O unas vacaciones diferentes, ¿por qué? No, tienen que ser iguales derechos reconocidos de manera igual. Y eso lo estamos reconociendo, incluso para que no haya duda, de manera formal al régimen laboral privado. Lo siguiente es el contrato. Sí hemos hecho un esfuerzo en el proyecto de ley que hemos trabajado desde mi despacho, por incluso poner algunos elementos en particular, porque uno de los temas de fondo que siempre hemos hablado con las compañeras es que queremos incluso un modelo de contrato, un contrato escrito, formal, con cada uno de los puntos que tiene que estar colocado, que se tiene que suscribir, porque se vuelve prueba, ¿no es cierto? Cuando vamos a algún tipo de instancia, ¿cuál es la prueba? Mi contrato, pues mi contrato escrito. Entonces necesitamos el contrato y además detallado cuáles son los elementos que tienen que estar incluidos en este contrato. En tercer lugar, hay un tema que tiene que ver con la fiscalización. ¿Quién fiscaliza? ¿Cómo fiscaliza? Como ha contado Ley, desde mi despacho estamos intentando ayudar a que se modifique o se cree un nuevo protocolo de fiscalización de SUNAFIL, pero uno de los temas que siempre nos dicen es que lo que pasa es que no podemos entrar a una casa, porque resulta que como es la casa de alguien, comillas, privado, no es un centro de trabajo. Entonces, estamos reconociendo en el proyecto que hemos presentado, en el artículo 8, la tutela urgente. Y eso suponga que cuando haya riesgo o denuncia de violación de algún derecho fundamental de la trabajadora o el trabajador del hogar, el fiscalizador laboral pueda ingresar sin ningún problema a el lugar de trabajo. Porque si es que uno decide que su casa es un lugar donde hay una persona trabajando, es el centro de trabajo, pues. La verdad es que ni siquiera debería generar mayor complicación, pero resulta que genera complicación. Entonces es mejor ponerlo de manera expresa y que se genere la tutela urgente. Un tercer punto que además vimos con las compañeras tenía que ver con el acoso. Y es que el trabajo, sobre todo de las mujeres en la casa, muchas veces termina siendo un espacio donde podemos sufrir violencia. Violencia además de género, acoso, acoso sexual, violencia sexual, hostigamiento y un conjunto de prácticas que nos ponen en riesgo, ¿no es cierto? Entonces estamos planteando que se incorporen políticas formalmente y además modificar la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo para que se incorpore como uno de los elementos del artículo 5 medidas para prevenir, controlar y sancionar riesgos psicosociales vinculados con violencia de género, incluido el acoso o el hostigamiento sexual en el trabajo, para que esté formalmente dentro de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Hemos trabajado con las compañeras una discusión además sobre la política. O sea, el Estado no solo tiene que aprobar la ley, sino que tiene que sensibilizar, tiene que generar un conjunto de políticas públicas sobre lo que ha estado sucediendo. Y tenemos una deuda. Algo que yo recuerdo permanentemente de las conversaciones es, hay un conjunto, cerca del 70% o 76%, no tienen contrato, no están inscritas, no tienen seguro, no tienen ningún tipo de reconocimiento. Hay un nivel de informalidad enorme y hay muchas compañeras que ya están llegando a ser de la tercera edad y que nunca aportaron, o que con las justas lograron aportar un año y que no se les reconoce absolutamente nada. Para aquellas que aportaron menos de 5 años, estamos planteando que se les pueda reconocer una pensión no contributiva y un ingreso a la seguridad social, porque nos parece fundamental reconocer que nuestro país tiene deuda, y deuda con muchas mujeres que hoy día no van a ser beneficiadas por el 189 de la OIT.
porque ya están terminando su ciclo de vida laboral. Y entonces ellas que ya están terminando su ciclo de vida laboral, no tenemos algo que hacer como Estado, no tenemos que reconocer que ellas fueron trabajadoras y que aportaron de alguna manera a que esta sociedad funcione. Entonces por eso también se está planteando este elemento dentro del proyecto que estamos presentando, que ojalá sea debatido y acogido. Ya solamente para terminar y no abusar, porque sé que varias de ustedes además vienen de distintas jornadas largas de trabajo, hay un elemento que me parece fundamental y es lo que nos plantearon, que es que tenemos que abrir puertas. No nos podemos quedar en las tres que estamos acá en la mesa. Tenemos que sumar, ¿no es cierto? Tenemos que abrir puertas, tenemos que sumar. Yo creo que la carta que ha mandado el compañero Nando Ceballos, que es uno de los proponentes, ayuda a un pie a trabajar con los compañeros del Frente Amplio, que hay que hacerles un jaloncito de que tienen que trabajar, ojalá de manera articulada. Sé que Tania los ha convocado para trabajar de manera conjunta, pero para que logremos que también tengamos un dictamen en la Comisión de Trabajo, pero tenemos que ir más allá, a otras bancadas también que necesitamos se sumen. Por ejemplo, la congresista Leila Chihuán, y creo que hay que decirlo claramente, se comprometió a venir, no podía venir el día de hoy, pero nos dijo que sí quería de todas maneras sumarse a la mesa de trabajo, porque ella también es una de las proponentes, y esperemos que a través de ella podamos llegar eventualmente también a esa bancada para que pueda sumarse. Y tenemos, como nos han leído varias compañeras, propuestas que están en la bancada de PPK también y en la bancada de Acción Popular. Entonces, ojalá eso nos ayude a que el debate en la Comisión de la Mujer trascienda los prejuicios y nos permita llegar a lo que queremos, que es una ley con derechos, una ley que no discrimine, una ley que reconozca las situaciones de riesgo que muchas viven en el espacio de trabajo del hogar y que nos permita además garantizar que el Estado pueda tutelar los derechos y pueda fiscalizar este trabajo, que es un trabajo esencial. Así que ese es nuestro compromiso. Muchísimas gracias. Ahora vamos a dar el uso de la palabra a la congresista Tania Pariona con la presentación del predictamen de ley para trabajadoras del hogar. Muchas gracias, hermanas. Yo quiero saludar la presentación que tuvimos previamente a esta mesa por parte de nuestras tres compañeras hermanas, que dieron una explicación bastante clara de lo que se espera de esta nueva ley para los trabajadores y trabajadoras del hogar. Y además creo que el largo trayecto y la lucha emprendida desde el Frentao, así como la misma CGTP y otros colectivos de mujeres que se dedican a esta actividad de trabajadores y trabajadoras del hogar, han demostrado en nuestro país que es posible vivir en dignidad y también ejercer derechos laborales con dignidad. Y uno de los logros, por supuesto, es el convenio 189 de la OIT. Lo que yo quiero mencionarles es que aún no tenemos un dictamen ya consolidado, ni mucho menos borradora, aún no. Hemos empezado ya el abordaje del tema, hemos tenido una primera sesión dentro de la Comisión de la Mujer, en donde han podido presentar los distintos proyectos de ley, congresistas como el congresista Hernando Ceballos, el congresista Lescano, que también es proponente, y otros congresistas que no han podido estar ese día en la sesión. Van a tener, por supuesto, la oportunidad con sus equipos técnicos de seguir trabajando y aportando en las mesas técnicas que la Comisión de la Mujer va a organizar para llegar a un dictamen nutrido, un dictamen que también permita hacer una revisión integral de la legislación vigente actual de la Ley 27986, Ley de Trabajadores del Hogar. En ese sentido, actualmente contamos con 8 iniciativas de ley. Eran 5 hasta antes de la presentación de las iniciativas de la congresista Wilka Marisa Glave y quien habla. Está el Grupo Parlamentario Acción Popular, el proponente el congresista Lescano, la congresista Janet Sánchez del Grupo Parlamentario Peruano por el Cambio, Nando Ceballos, que ya hemos escuchado, del Frente Amplio, y el proyecto de ley de Leila Chihuán de Fuerza Popular. Es decir, hay propuesta multipartidaria. Hay matices unos con otros, pero también coinciden. La mayoría de los proyectos de ley coinciden, por ejemplo, número 1, en algo que ustedes han hecho mucho hincapié, y es la existencia de un contrato por escrito.
Un segundo elemento de coincidencia es la existencia de una remuneración que no sea inferior a la remuneración mínima vital. Otro aspecto tiene que ver con la existencia de una constancia de pago, así como reconocer a las personas que se dedican al trabajo del hogar remunerado derechos no menores a los que se reconocen a los demás trabajadores y trabajadoras, en especial en lo referente a vacaciones, gratificaciones, pago por días feriados y compensación por tiempo por servicios. Son elementos, digamos, comunes en las distintas propuestas legislativas. Desde la Comisión de la Mujer, además de estos aspectos, consideramos necesario que se debe garantizar la protección frente a la discriminación en general, a actos de hostigamiento sexual y otras modalidades de violencia. Que se garanticen 8 horas de trabajo diario y a lo más 48 horas semanales. Se garantice el derecho a la educación, el reconocimiento a la libertad sindical y la asociación, una regulación del trabajo de las agencias de empleo y entre otros aspectos. Elementos que ya han podido además explicar en detalle la congresista Wilka, nuestra compañera, así como Marisa Glave, que complementan enormemente, digamos, una ley de estos tiempos actuales en donde se reconocen, digamos, desde el principio de igualdad, iguales derechos respecto a un trabajo además de mucha valía para nuestra sociedad y nuestra humanidad. Desde el 20 de marzo, como indicaba, hemos empezado ya con una sesión ordinaria en la Comisión de la Mujer. Se han presentado las distintas iniciativas, se ha pedido ya opiniones a las instituciones competentes, así como los aportes de los diferentes despachos. El 22 de marzo hemos convocado a organizaciones representativas de trabajadores y trabajadoras del hogar. Fue una mesa exclusivamente con sociedad civil, en este caso con las actoras centrales de las iniciativas de ley, pero también se ha sostenido reuniones con sectores para profundizar las opiniones, entre ellas, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, el Colegio de Abogados del Perú, y que tienen una sección sobre derechos laborales, y en ese sentido creo que hay un buen camino que podemos empezar a tejer de manera articulada desde los distintos despachos proponentes, pero también bancadas políticas, y que el compromiso expreso desde los proponentes también permita, digamos, de alguna manera cubrir el compromiso como bancada, hecho elemental para favorecer la votación, si no es por unanimidad, por lo menos por mayoría, de una ley que se ajusta a un estándar internacional, y es el convenio 189. Eso, digamos, en resumen de lo que venimos haciendo desde la Comisión de la Mujer. Para nosotros sí es prioridad, está dentro de nuestro plan de trabajo, que fue además firmado y suscrito por los miembros titulares de la Comisión de la Mujer. Al inicio de nuestra gestión nosotros contemplamos como una de las propuestas que lo planteábamos como meta a desarrollarlo hasta antes de cumplir nuestro periodo legislativo, en este caso hasta antes de julio de este año. Obviamente esperemos que no sea hasta julio, sino antes de julio, para que esto, digamos, sea un mensaje además de cara al cumplimiento y a la implementación de un convenio internacional como la 189 de la OIT. Así que por nuestra parte, tienen el total compromiso. Nuestro equipo de despacho está trabajando de manera articulada, está formando parte también de este trabajo la asesoría de bancada, en este caso el Nuevo Perú. Contamos con Álvaro Vidal, la asistencia técnica jurídica, y en realidad se está generando mucha expectativa al respecto. De hecho, el día de hoy yo pude participar en la instalación de la mesa de trabajo tripartito para abordar los derechos laborales de las mujeres que el Ministerio de Trabajo viene impulsando. El día de hoy hubo una ceremonia de apertura de esta mesa que tiene además un corto tiempo de plazo para hacer un diagnóstico nacional sobre la situación laboral de las mujeres y generar medidas para mejorar las condiciones laborales, mejorar los derechos de las mujeres en particular. Y entonces yo comenté que la Comisión viene impulsando un dictamen en lo posible concertado, en lo posible que recoja las opiniones de las propias trabajadoras y trabajadores del hogar.
Y algo que quiero además socializar, hermanas, compañeras, es que nosotros vamos a presentar probablemente en estos días de la semana un proyecto de ley de nuestra autoría complementando a los ya existentes y algo que hemos identificado que no está presente, al contrario, hay un vacío al respecto, y me refiero a la ley que incorpora el enfoque intercultural a la regulación de las relaciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del hogar. ¿A qué se refiere concretamente? Esta presente ley prohíbe todo acto de discriminación racial y étnica contra los trabajadores y las trabajadoras del hogar. Yo he podido escuchar desde testimonios vivos, además por experiencia familiar dentro de nuestra familia, han ocurrido y se sigue dando situaciones de discriminación étnico y racial respecto a las trabajadoras y a la labor que cumplen dentro de una familia, un hogar. Y está referida principalmente si es quechohablante, si es provinciana, si es migrante, si tiene una forma distinta de expresarse. Los bilingües siempre vamos a tener un problema lexical, eso no nos queda de duda, como lo tiene un extranjero cuando aprende el castellano y su lengua materna es el inglés. Así que eso no es problema, digamos, ni siquiera condición para ejercer algún tipo de jerarquía y mucho menos la discriminación en el trato que hay entre el empleador y el empleado, y en este caso el empleado y una trabajadora o trabajador del hogar de procedencia andino, amazónica o afrodescendiente. He escuchado testimonios mucho más crudos de compañeras andinas que cuando vinieron después de la época de violencia, en una época de desplazamiento terrible aquí en la ciudad de Lima, en donde sus comúnmente denominadas patrones o patronas les obligaban a cortarse la cabellera, a cortarse pegadito porque por un tema de higiene, por un tema, no sé, de apariencia, o porque era el patrón a seguir respecto a la condición de ser trabajadora del hogar. Entonces, la verdad, obligarles a cortarse el cabello, o sea, perdonen, pero es que solo en las épocas del apartheid creo que hemos visto situaciones como estas, pero no podemos seguir perpetuando, ¿no?, bajo digamos, un patrón que culturalmente se ha tomado como de sentido común. No, es que es la empleada, es que es diferente, es que no es como nosotros, es que es ella, ¿no? Entonces no puede haber eso. Y entonces nuestro proyecto de ley lo que hace es justamente prohibir todo acto de discriminación racial o étnica contra las trabajadoras y trabajadores de origen andino, amazónico y afrodescendiente. Pero además, la prohibición del uso de cualquier calificativo, designación discriminatoria o racista en el desenvolvimiento de la relación laboral, pudiendo ser objeto de denuncia inclusive. Los apelativos o las formas como las denominan, al respecto hay mucho que seguramente que contar. Pero además, respetar la identidad cultural de los trabajadores y las trabajadoras del hogar en el ámbito de la relación laboral. Yo he podido, en este corto tiempo que estoy en la ciudad de Lima, desde el año 2015, yo antes no vivía en Lima, solo estaba de pasada, pero yo he estado en la plaza, por ejemplo, del Parque de la Exposición, que es uno de los lugares en donde se reúnen muchas trabajadoras del hogar, sobre todo jóvenes provincianas. Y entonces yo he podido presenciar cómo entre ellas y en colectivo comparten desde qué es lo que se come, ¿no?, porque sus familias les mandan cancha, papa, de repente charqui, y solo es el espacio único que a lo mejor tienen para compartir lo que les han enviado, porque se sienten más libres, e incluso de hablar el quechua en ese espacio, o incluso de escuchar la música que es de su gusto personal, y seguramente no se sienten con igual libertad de hacerlo en una casa que por supuesto le es ajena, que por supuesto es su centro laboral. Pero entonces creo que una de las formas de, además, lograr un país intercultural, libre de discriminación y de cualquier forma de violencia, es empezar a generar estas relaciones también de mutuo respeto y de interculturalidad, porque estoy segura que muchos hogares también seguramente han aprendido mucho los valores, la cultura y la identidad de una trabajadora del hogar que tiene toda esta riqueza cultural y que a lo mejor ha podido transmitir en esa convivencia y de relacionamiento con la familia.
entre otras que, por ejemplo, plantea campañas informativas y que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en coordinación con el Ministerio de Cultura, desarrollen campañas informativas destinadas a difundir los derechos de las trabajadoras y trabajadores del hogar que son de origen indígena o afrodescendiente. ¿Qué es lo que sucede? Aquí a lo mejor no hemos visto, pero por ejemplo en el Ecuador existían, espero que ahora ya no en el Ecuador, así como este programa de la paisana Jacinta, un programa La India María. Y la India María se refería a una trabajadora del hogar quichua, indígena, que entonces construyeron una serie, una especie de serie, ya no sé qué título lleva este tipo de programas, pero en donde lo que hacían es mostrarla a la India María como lo que la paisana Jacinta muestra, sucia, analfabeta, no sabe, tonta y no sé qué y tal. Y claro, la gente, y sobre todo mujeres ecuatorianas, denunciaron este programa televisivo porque lo que estaba generando era discriminación. Además, triple discriminación étnica, discriminación de género por ser mujer y discriminación a su condición de ser trabajadora del hogar. Entonces, este tipo de situaciones, y qué bien que nuestra compañera Indira dijo, que no solo se trata de ceñirnos a la construcción de un proyecto de ley que termina siendo un elemento jurídico, obviamente de defensa, de protección y de reivindicación de derechos, sino cómo empezamos a generar un debate y reflexiones sobre las maneras como hemos concebido al trabajador y a la trabajadora del hogar y en relación a este oficio, que en otras partes del mundo son muy bien valoradas y reconocidas. Y yo ya no quiero mencionar más, pero la verdad es que, por ejemplo, en el Japón, que tuve la oportunidad de compartir además con sectores populares de Japón, populares que además tienen, digamos, otras condiciones, pero en Japón una trabajadora del hogar, digamos, es peculiar casi, porque es un servicio peculiar, muy bien remunerado, porque estás prestando el servicio de un tercero para justamente suplir un conjunto de actividades que podría comprometer tu tiempo, tu dedicación. Y por la cultura, por supuesto, japonesa de trabajo y de jornadas laborales arduas, pues recurrir a una trabajadora del hogar es casi un lujo, y por supuesto bien pagada. Después ya no sé si en realidad tiene otras condiciones, pero sería interesante mirar. Esta propuesta de ley, hermanas, en efecto, aborda un tema cultural, identitario, pero que está vinculada con un problema de racismo y discriminación aún latente. Y a mí me parece que al interno de los sindicatos sería muy valioso, muy loable, hacer la reflexión respecto a nuestros orígenes. Yo me afirmo quechua e indígena, y lo hago en realidad con todo orgullo, porque soy bilingüe, conozco más allá de lo que la academia y la universidad y la escuela me enseñó como parte de la educación formal, y sé otros conocimientos y sabiduría que he podido aprender de mi abuela, y entonces yo me siento realmente muy nutrida al respecto. Pero también nos ha tocado enfrentar un conjunto de escenarios, ¿no?, de racismo y discriminación, incluso también institucional y dentro de sectores de nuestro Estado. Pero también esto es latente en la manera como nos relacionamos los peruanos y las peruanas. Entonces yo con esta iniciativa lo que hago es también colocar en debate estos temas, porque la gran mayoría de trabajadoras y trabajadores del hogar migrantes son de condición andina, amazónica y afrodescendiente. Con eso, hermanas, yo les agradezco la escucha, la paciencia y un abrazo a todas y a todos. Muchas gracias, congresista Parioli. Hoy es lunes 25 y hemos empezado excelente el día. Yo agradezco a Lady que me haya permitido ser la persona que esté aquí al frente. ¿Quién de esta manera concluye?